Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente vamos a preparar un riquísimo paté de champiñones al oporto. Para hacerlo vamos a necesitar un trozo de tofu firme, un poco de vino de Oporto, unos champiñones de Portobelo, el tallo de una cebolleta y luego lo condimentaremos con pimienta blanca, unas hebras de azafrán, sal y cilantro molido. Empezaremos troceando el tofu. Lo vamos a cortar en daditos. Troceamos los champiñones. Como veis, en trozos regulares, tampoco hace falta que esté muy picado. Y por último, la cebolleta. Le damos al tofu un hervor de 5 minutos para que se ablande y quede más cremosito. Por otro lado ponemos una sartén al fuego con un poco de aceite y vamos pochando la cebolleta. Le ponemos un fuego medio para que no se tueste demasiado, para que se cocine, se quede blandita pero no se nos queme. A continuación incorporamos los champiñones. Y ponemos una pizca de sal. Bueno, ya han pasado los 5 minutos, así que voy a apartar el tofu del fuego mientras que seguimos haciendo esto. Como veis, los champiñones van soltando agua, así que nada, esperaremos a que se evapore del todo y en ese momento ya le incorporamos las especias. Ya se ha evaporado todo el líquido, así que ahora incorporamos un poco de cilantro, un poquitín de pimienta blanca, removemos para que se tueste un poco porque así suelta más sabor. Voy a poner un poquitito más. El azafrán para que se tueste también. Mezclamos bien y ahora ya incorporamos el oporto.
Lo dejamos un poquito para que evapore el alcohol. Y ya prácticamente tenemos la receta. Ahora nos vamos a la mesa y a triturarlo todo. Ponemos el tofu. Incorporamos los champiñones. Huele riquísimo ya, así que podéis imaginar que el paté va a estar tremendo. Trituramos y rectificamos de sal. Y cuando veamos que lo tenemos bien cremoso, ya lo tenemos listo. Y ya está, ya lo tenemos. Solamente nos queda meterlo en un tarrito de cristal, dejar que se enfríe para guardarlo en la nevera. Y bueno, la verdad es que no os va a durar nada porque os lo vais a comer a cucharadas. Está muy bueno, muy bueno, muy bueno. Pero bueno, por si acaso os sobra, lo tenéis ya en el tarrito de cristal guardado para cuando queráis picotear. Es un aperitivo riquísimo. Le damos unos golpecitos para que se asiente bien y se quede sin burbujas. Y ya tenemos listo nuestro riquísimo paté de champiñones al Oporto. Es una delicia, la verdad. Y este es el resultado. Veganízate. Y es que disfrutar de un paté vegano es tan sencillo como veis. Fácil, sano, nutritivo y delicioso. Ingredientes y enlaces a mis redes sociales abajo en la descripción del vídeo. También os voy a dejar una lista de reproducción con otras recetas de patés veganos que he publicado anteriormente para que tengáis más variedad donde elegir. Dejadle un like bien gordo si os ha gustado, pero sobre todo no os olvidéis de suscribiros. Es una tontería, es darle al botoncito y a mí, sin embargo, me ayudáis en mi trabajo y hacéis que YouTube me tenga más en cuenta. Compartid también con todo el mundo y darle a la campanita para que os avise cada semana con una nueva receta. Muchísimas gracias por visitarme otro día más y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!